Quiero que me acompañen esta mañana una vez más a la segunda carta de Pedro. Y esta vez quiero ir al capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Pedro ha hablado ampliamente en el capítulo 2 de los falsos maestros. Y ha expuesto, los ha desenmascarado. Ha hablado de su conducta y también de su enseñanza, del perfil de estos hombres falsos. Y ahora en el capítulo 3 nos va a llevar a la promesa de la venida del Señor. Un acontecimiento singular, especial y que todos anhelamos ver. Amén. Lea conmigo en el capítulo 3 desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: amados, esta es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. Padre, gracias en esta mañana. Oh Señor, qué maravilloso es poder congregarnos delante de ti. Oh Señor, qué precioso es poder juntos a los santos, a tu pueblo, a tus redimidos, cantar tus alabanzas, entonar canción delante de ti con júbilo. Señor, gracias, porque este privilegio nunca se nos será quitado. Alabado sea tu nombre. En esta mañana pedimos tu gracia. Pedimos tu gracia abundante para que podamos predicar tu palabra como es digno de ti, como conviene. Pedimos gracia para que podamos hablar tu palabra con denuedo. Oh Señor,
bajo la unción de tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Háblanos, Señor. Por favor, trae tu palabra, oh Señor, a nuestros corazones. Y despierta el entendimiento de aquellos que están aquí hoy, que aún no te conocen. Señor, gracias. Muchas gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. La historia nos enseña que los aliados y su incursión liberadora en la Segunda Guerra Mundial trajo consuelo para unos, pero con la misma trajo horror y espanto para otros. Este es el día en que Pedro nos muestra en este capítulo 3, un día que será bienaventurado para unos, para nosotros los que amamos al Señor, pero también un día que será el horror, el espanto y la confusión para los que no amaron al Señor, sino que le rechazaron en sus corazones. Este es el capítulo 3. Pedro nos habla de este gran día del Señor, o el día de Dios, que es el mismo, de una manera apocalíptica. Apela al limpio entendimiento, como miramos el versículo 1 y 2, para que se mantengan en alerta, vigilantes, viviendo vidas santas y piadosas, conforme al Evangelio. Les dice: amado, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Los apóstoles aparecen allí como un conjunto, por todos los apóstoles de ustedes. Pedro les llama y nos llama a nosotros a recordar, a guardar las enseñanzas de los santos profetas y apóstoles del Señor, de los que dijo en el capítulo anterior que eran instrumentos inspirados de Dios para enseñarles su palabra. Especialmente en relación a la esperanza bienaventurada, al advenimiento de nuestro Señor, de su gloriosa venida, a pesar de aquellos que, como Pedro mismo declara aquí, pueden burlarse de nuestra esperanza. En primera de Pedro capítulo 1 verso 19 les dice: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Segunda de Pedro 1:19, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca. ¿Cuánto esperan que el lucero de la mañana aparezca? Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero que Pedro nos presenta en este pasaje es la objeción de los burladores y nos llama a no hacer caso y a no inquietarnos por sus objeciones. Noten, sabiendo primero esto, dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Vendrán, está garantizado. En los últimos días vendrán burladores, mofándose de la palabra del Señor, mofándose de nuestra esperanza bienaventurada. Pero no nos inquietemos. El Señor está en control. Pedro dice que en los postreros días que ya estaba viviendo al escribir esta carta, porque la expresión los primeros días es una expresión que implica desde el primer advenimiento del Señor o desde su primera venida, y continuará hasta que Él vuelva en aquel día.
Estos postreros días, dice Pedro, se van a caracterizar por la presencia de los falsos maestros. Burladores le llama aquí, burlones, arrogantes, que menosprecian a los piadosos. Son de la misma clase de los escarnecedores, de los cuales habla David en el Salmo 1. Y de aquellos que en los días de Noé y también en los días de Lot se burlaron de los creyentes. Judas lo define de esta manera en el versículo 17 al 19. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos, dice Pedro, que ¿qué? Que no tienen el Espíritu. No son ignorantes, son conocedores de la revelación de Dios, pero se burlan de ella. Muestran desprecio a la revelación del Señor en su palabra y ridiculizan a los que tenemos nuestra esperanza puesta en ella. ¿Cuál es su argumento? Dice Pedro. ¿Cuál es su argumento? Versículo 4. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, ellos dicen, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa como estaba desde el principio, ¿qué? De la creación. Se oye interesante su argumento, pero es errado. Es falso. ¿Dónde está? ¿Cuántos no lo dicen? Pero que desde que yo nací estoy oyendo a mi abuela diciendo que Cristo viene y nunca viene. Desde que los padres durmieron, dice. Desde que los antiguos durmieron, sea en el Antiguo Testamento o desde que los primeros creyentes en el Nuevo durmieron. Estamos hablando de que viene el día y nunca viene el día. 120 años pasó Noé hablando del día que vendría en el cual serían juzgados, pero no llega, pero llegará. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ponen en duda la promesa de su venida, la promesa de su advenimiento para juzgar al mundo, su manifestación gloriosa. Todo sigue igual. Muchos siglos han pasado desde el principio de la creación, sin que suceda el juicio predicho y la venida del Señor. Todo sigue igual. Han pasado por alto, menospreciando la palabra de Dios, y han pasado por alto la obra de nuestro Señor Jesucristo, han pasado por alto la muerte de nuestro Señor Jesucristo, han pasado por alto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No le han dado importancia. No, todo no sigue igual. El Hijo de Dios vino y con su muerte trajo la esperanza bienaventurada. Todo no sigue igual. La promesa dada a Adán se hizo realidad. Él vino, la simiente de Dios, la simiente de la mujer llegó. Y su obra lo cambió todo. Todo no sigue igual. Y en su regreso triunfante consumará la historia. Maranata, Cristo viene. Su venida los sorprenderá, sí, como sorprendió a los burladores en los días de Noé y en los días de Lot. Así les dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Lucas, versículos 28 y 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre
y los destruyó a todos. Así será, dice el versículo 30, así será, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Hermanos míos, este presente estado de cosas, de lágrimas, de dolor, de miseria, no continuarán para siempre de la misma manera. Dios intervendrá y le pondrá fin con la aparición de su Hijo Jesucristo. Ese día, nos dice Pedro, será el día de la venganza del Señor y de la alegría de todos sus santos. Intencionalmente pasan por alto, dice Pedro. Deliberadamente pasan por alto. Noten versículo 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pasan por alto, dice Pedro, ¿qué cosa? En primer lugar, que por la palabra de Dios fue hecho todo lo que no existía. Fue la palabra de Dios, el dicho del Señor, el que trajo a la existencia lo que no se veía, lo que no existía. El Señor habló y existió. Pedro le está diciendo, cuidado, la palabra de Dios creó todas las cosas. El mundo fue creado. No apareció de un Big Bang. No se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua, establecido entre las aguas por la palabra de Dios. El Señor dijo, sepárense las aguas de las aguas y surca la tierra seca. Los cielos y la tierra llegaron a existir por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice la escritura a los hebreos, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas, ¿qué? Visibles. Salmo 33, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó, ¿y qué? Existió. Sea y fue. Surgió del agua, y dice Pedro, y fue cimentada entre las aguas. Pero Pedro dice, el mismo que creó por su palabra todas las cosas, por la misma palabra trajo la destrucción, el cataclismo del diluvio. Por la misma palabra de Dios vino la destrucción por el diluvio universal. No todo sigue igual, es falso. No todo sigue igual. Hubo un cataclismo que volvió al caos. Él trajo el diluvio sobre toda su creación. Y de la catástrofe que Dios mismo trajo por su palabra, trajo también un nuevo orden en el que vivimos ahora. Pero la tierra no sigue igual desde la creación, porque el diluvio sepultó toda la tierra. No era igual. Dice Pedro en el versículo 6 que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Noten. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado. ¿Por qué? Por el agua. Todo lo que vivía murió. Su argumento es falso, no todo sigue igual. Dios ha intervenido.
y volverá a intervenir. Trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto lo dijo el Señor, capítulo 2. Recuerden, cuando predicamos esto, versículo 5, Pedro dice de esta manera en el capítulo 2 y versículo 5: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Oh, los impíos fueron juzgados una vez y lo volverán a hacer una segunda vez. Oh, Dios rescató a un remanente una vez y 2 veces cuando rescató a Lot, y lo volverá a hacer al final. ¿Cuánto anhelan ese día? Gloria al nombre del Señor. Sí, en verdad las cosas no han permanecido igual desde entonces. Eso nos muestra la soberanía de Dios, el poder de Dios, pero nos muestra la fidelidad de su palabra. Su palabra se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él puede cambiar el curso de la historia solo con su palabra. Cuando Él quiera y como Él quiera. De la manera que Él elija. Y ahora le añade algo terrible y les dice: no solo lo hizo una vez, sino que lo volverá a hacer. Y la manera que ha elegido ya no será el agua, sino el fuego. Noten, versículo 7: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Estos no son mitos. Esto es la palabra de Dios. Dios ha elegido el fuego, le dice Pedro, para terminar con el mundo en que vivimos, en la venida gloriosa de sus hijos, de nuestro Señor Jesucristo. Por la misma palabra que todo lo creó, por la misma palabra que la preserva. Dice Pedro: reserva este mundo para el día señalado del juicio. No, el juicio no va a venir porque un loco por allí le apriete un botón, porque dos no se pongan de acuerdo y el mundo se va a acabar. No, el mundo se va a acabar cuando Dios diga que se va a acabar. Y tampoco se va a acabar porque el cambio climático se va a enfriar todo, hielo por aquí, por allá, todos nos congelaremos. No, se va a acabar de la manera que Dios eligió. Y la manera que Dios escogió es el fuego. La misma palabra creadora de nuestro Señor, la misma palabra poderosa de nuestro Señor, con la cual creó los cielos y la tierra, sigue activa hoy. Preservando, como nos dice la Escritura, y guardando el universo y llevándolo de acuerdo a su plan, a su propósito, hasta la consumación que Él mismo ha señalado en su juicio. Noten Hebreos capítulo 1, versículo 3. Así empieza el libro de Hebreos. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No, hermano, las cosas no están como están por pura suerte. Están como están porque la palabra de Dios las mantiene así. Las mantiene así. Duerme tranquilo que no despertará un día y que no, hoy no salió el sol, hoy no salió, nos sorprendió a todos. No nos va a sorprender. El Señor dijo: no. Va a seguir lloviendo, va a seguir saliendo el sol, le dijo en Génesis. Va a continuar sembrando, van a continuar cosechando. La sementera va a permanecer hasta. En aquel día será un día normal. Comen, beben, se casan,
Pedro dice, el versículo 7, que está guardado para el fuego, como juez soberano que Dios ha determinado que los cielos y la tierra serán regenerados, transformados por el fuego. Él dice que será el día de la perdición de los impíos. Es increíble, la perdición de los impíos. El gozo de los santos, la perdición de los impíos. ¿Cómo estaría Noé y su familia en el arca? Viendo que el mundo entero está sepultado. Pero ellos han sido salvados por gracia. Y Noé halló gracia. Mira, prepara rápido, sal, le dijo el ángel a Lot. Porque aquí la destrucción de Sodoma y Gomorra es el presagio más exacto de lo que va a pasar al final. Porque aquí esta ciudad se va a destruir. Y no por mero antojo, porque Dios no fue capaz de hallar 10 justos. ¿Se acuerda que Abraham fue apelando? Y si hubieran tanto, la preservaré. Y si hubieran tanto, 10 justos. Y el día que Lot y su familia salió, descendió fuego del cielo y los consumió a todos. En medio del diluvio salva a Noé y a su familia, escogido por gracia, mientras todos perecen por el agua en medio de Sodoma y Gomorra. Rescata a Lot, a quien le llama el justo Lot. Sabe Dios guardar a los piadosos. Dijo Pedro en el capítulo 2, versículo 9, el Señor pues sabe rescatar a los piadosos. ¿Qué día será aquel que mezcla de llanto, espanto, gozo y alegría? Noten Malaquías capítulo 4, versículo 4, dice: aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. ¡Qué visión tan espantosa! Día ardiente como un horno, todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no le dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Miren qué contraste. Pero para ustedes que temen mi nombre, para ustedes, no, Malaquías no dice para ustedes los evangélicos, no, para ustedes que temen mi nombre. No dice para ustedes que llevan el nombre de cristiano, no, para ustedes los que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldrán, aleluya, y saltarán como terneros del establo. ¡Qué día glorioso nos espera! Pero día de espanto para los burladores, para los que no conocen al Señor, para los que se resisten a la palabra del Señor. Mira el cumplimiento de los sucesos, versículo 8. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes. Es muy importante. Para con ustedes, dice. Paciente. Reina Valera dice, para con nosotros. Oh, gracias Jesús. No queriendo que nadie perezca, sino que todos, ¿qué? Vengan
al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no ha venido? ¿Él es indiferente? No. Él no tiene prisa. ¿Cuántos saben que Dios no anda apresurado? Dios no tiene prisa ni entra en pánico. Él está en control. Está llevando todo conforme a su plan. Nada se ha adelantado. Él nunca llega tarde. Él no tiene prisa. Dice Pedro, Él no tiene prisa. Para Dios el tiempo no es como para nosotros. Él no estima el tiempo de manera como nosotros lo estimamos. Él no está limitado por el tiempo. Él es el Dios eterno. A Dios nadie le pone plazo. Por eso debemos esperar en Dios. Quizás tú y yo muramos y no veamos ese día, pero quizás lo veamos. Pero hay que dejarlo en quizá. Dice, yo espero, yo creo que sí, mientras yo viva. Bueno, Pablo también creía que sí, mientras él vivía. Porque Pablo le escribió a los Corintios, y nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos transformados. Pero no, ahora Pablo va a ser resucitado. Pero esa era su expectación, también la nuestra. Amén. Sí. Pero Pedro dice, no, para Dios el tiempo no es igual que para nosotros. Porque para Dios un día es como 1000 años. Y luego esa expresión que acaba de decir la cancela con la siguiente. Y 1000 años como un día. Un día como 1000 años. Y 1000 años como un día. Así dice el Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Y como una vigilia de la noche. Es decir, se nos está diciendo, no especulen respecto al tiempo del fin. Pero hay una razón muy importante y la da Pedro en el versículo 9. Él es paciente. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su paciencia? Él es paciente, dice Pedro. Él es paciente para con nosotros. Él es paciente. Él no se tarda en cumplir su promesa, sino que Él es paciente. Está aguardando hasta que todo lo que han de creer, lo que han de ser salvos, lo sean. ¿Por qué parece que se retrasa? Porque Él es paciente. Es aparente dilación, no es dilación. Es la muestra de su carácter paciente para nosotros. Concediendo a las ovejas suficiente tiempo para que vengan al redil. Mateo capítulo 18, versículo 14, dijo Cristo así: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Vayan por aquí, vayan por allá, hasta que se llene mi casa. Resulta que su casa todavía no se llena. Hasta que se llene mi casa. Es decir, hasta que entre el último que ha de creer. Oh, hermanos míos, por su gracia, por su misericordia, cuando el último haya entrado y venido al redil, y venido al Redentor, y venido al Salvador, entonces volverá. No quiere, dice, que no se pierda ninguno. ¿Ninguno de quién? De nosotros, porque dijo nosotros antes. Ese ninguno está relacionado al nosotros. No, pastor, eso habla de salvación universal. Dios va a salvar a todo el mundo. No, eso no lo dice. La Biblia no dice eso. Los que se pierdan se perderán
por no haber oído, por no haber creído, nos dice la palabra, porque resistieron, porque se endurecieron a la palabra del evangelio, de la misma manera que perecieron lo del diluvio, porque no quisieron escuchar a un predicador de justicia llamado Noé. Pero cuando el decreto es dado, ya no hay tiempo para arrepentimiento. Cuando el decreto es dado, Dios mismo cierra la puerta. Y aunque afuera digan, ábrenos, ábrenos. Comimos ahí, te oímos, en la plaza enseñaste. No, nunca os conocí, hacedores, ¿qué? De maldad. Rechazan deliberadamente, nos dice Pedro, la oferta de salvación. Ellos serán responsables de su propia condenación. Pero amigo mío, todavía es tiempo, corre al Señor. Él te dice, Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Si oyeres hoy su voz. No, cuando venga ese día ya yo vea que se está nublando todo, la cosa está media rara, arranco para la iglesia. Pero es que Pablo le dijo a los tesalonicenses que será como un lazo. Y Pedro dice aquí, notemos en segundo lugar aquel día y los acontecimientos que traerá, dice el versículo 10. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Los ladrones le mandan una cartica y le dicen, esta noche a las 11 llego. No. ¿Cómo nos dice el Señor a nosotros? Vigilen. Velen, porque no saben qué, ni el día, ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. No saben. Así que tenemos que vivir, velar, vigilar, como si llegara ahora mismo. Como ladrón. Aquel día y los acontecimientos que vendrán. ¿Cómo será el modo en que ocurrirá este evento? Pedro nos da un vistazo. El día del Señor vendrá, dice. En primer lugar, el día del Señor vendrá. No hay duda, vendrá. No es quizás vendrá, vendrá. Gloria a Dios, vendrá. Hay certeza. No hay quizás, así será. Se cumplirá lo que Él ha prometido. Varones Galileos, ¿por qué estáis azorados? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes están viendo subir, a sí mismo vendrá. Como ladrón, dice Pedro, como ladrón, de manera repentina, de manera inesperada, como ladrón en la noche, sin avisar. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos. ¿Cómo? Repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta. Y no escaparán. No, amigo mío, no hay manera de escapar. La Escritura lo enseña. Ese no es el día para escapar. Hoy es el día para escapar. Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Oh, hermanos míos. He aquí, dice Isaías 66:15, que Jehová vendrá como fuego y sus carros como torbellino para descargar, ¿qué cosa?
su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. El tiempo de la paciencia se termina ahí. Se termina. Los acontecimientos, nos dice Pedro en el versículo 10, que los elementos, los cuerpos celestes, verso 10, vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Pedro da una imagen, la imagen que los profetas también dieron, pero que nosotros con certeza, ni siquiera él sabe cómo se mostrará en realidad, pero tiene una imagen cataclísmica, tiene una imagen de horror. ¿Cuál es esa imagen? Dice Pedro, los cielos, ¿qué? Pasarán. Apocalipsis dice que se enrollará. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán, ¿qué? Conmovidos, destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. No, pero la imagen no es de una destrucción, de una bomba que explota y se va todo, y luego hay que traer una tierra nueva y traer un cielo. No. Pero es la imagen de un fuego que abraza, que purifica, que restaura, de un fuego que transforma, que quema la impureza, que purifica todo lo que hay. Y no queda nada de pie. Wow. El sol, los elementos, la luna, las estrellas, ya no son. La tierra desolada, purificada. Este es el gran día del juicio del Señor. No nos imaginamos ese día. Pero está aquí en la palabra del Señor. ¿Cómo será aquello? Pero Pedro no solo habla de la gran conmoción, de la desaparición, de los elementos, de la purificación de la tierra. También habla de un día nuevo. Cielos nuevos y tierra. ¿Cuánto esperan ese día? ¡Aleluya! Noten versículo 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos cielo nuevo. ¿Y qué? Y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Oh sí, todo será estopa, dice Malaquías, todo será estopa, los impíos arderán. Satanás y sus ángeles serán echados al horno de fuego. Y todos los que hicieron maldad y todos los burladores tendrán su parte también en el lago de fuego. Pero hay una tierra nueva y unos cielos nuevos que esperan por nosotros. Aleluya. ¿Cuánto esperan ese día? Morar allí, aleluya, en la nueva y buena creación del Señor. Cielo nuevo y tierra nueva. La expresión nuevo que aparece allí no es traído de la nada, no. Es renovado. Lo que existe será, ¿qué? Renovado. Renovado, purificado. Es decir, la misma tierra, pastor, la misma tierra, renovada, purificada. ¿Qué es lo que nos está mostrando? El diluvio trajo una catástrofe, pero también trajo un nuevo orden. El juicio del Señor traerá una catástrofe destructiva, pero dará paso a una nueva y renovada creación. No, nosotros, Él va a destruir todo lo que está aquí abajo y nosotros vamos a estar de nube en nube en el cielo. No. Nada de nube en nube, aquí en la tierra. Los justos heredarán, ¿qué? La tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán, ¿qué? La tierra por heredad. Pero una tierra nueva, purificada, renovada, transformada.
¿A qué punto? Aleluya. Pedro dice en el versículo 13 que será la habitación de la justicia, será el hogar de la justicia, la gran ausente de hoy. Aquel día será el hogar de la justicia. Aleluya. Como el Señor dijo a través de Isaías capítulo 32 versículo 18, que aquel día mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras. Isaías capítulo 65 versículo 17 dice: por tanto yo creo cielo nuevo y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán ¿qué? A la memoria, pero gócense. Wow, me gusta que Malaquías dice que saltaremos como becerro en la mano. Gócense y regocíjense. Gócense, dice el versículo 18. Gócense, regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Desde ya lo vemos de lejos y nos gozamos. Ven pronto, Señor Jesús. Él transforma la presente creación. Él la purifica, quitando de ella todo que hacen maldad. Pero mire, por último, la expectación antes del gran día. ¿Qué se espera de ti y de mí? Versículo 11 dice así: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de persona deben ser ustedes? ¿Qué clase de persona deben ser ustedes? Ahora, ¿qué clase de persona? Hermano, ¿qué se espera de ti y de mí? ¿Qué clase de persona debemos ser nosotros que tenemos la palabra y la expectación de ese día? La novia que espera al novio que llegue, ¿cómo lo espera? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo está ataviada? El vigilante que espera que llegue su Señor, ¿lo esperará dormido? ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes? Dice Pedro, ¿en qué? En santa conducta. ¿Y en qué? Y en piedad. ¿Qué clase de personas? ¿Qué actitud debemos asumir? Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo ustedes no deben vivir? Dice Pedro, una vida ¿qué? Santa, piadosa, en obediencia al Señor, amando al Señor. ¿Qué clase de creyentes debemos ser nosotros? El mundo vive como que este día no llegará. El mundo vive como que este día no aparecerá. Como que cada día seguirá igual hasta el fin. Pero nosotros sabemos que sus promesas se cumplirán. ¿Qué clase de actitud debemos exhibir? Nosotros, no los mundanos, nosotros. Es decir, hay una manera de vivir que se espera, que se corresponde. Santa. Mire cómo lo pone Juan. Primera de Juan 3, 2 y 3. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero ahora dice el verso 3: y todo el que tiene esta esperanza de ver a Cristo. Hermano, ¿cómo tú vas a aparecer ante la presencia del Señor? Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él, ¿qué? Es puro. Es decir, lo mismo que dice, vive una vida piadosa, vive una vida santificada, esperando el encuentro con el Señor. Bienaventurado, dijo el Señor, si ustedes, cuando el Hijo del Hombre venga, los encuentre siendo así. Oh, hermanos, qué precioso aquel día.
día de gozo, día de alegría, días de gran expectación. Le escribió a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se espera. El versículo 12 dice, con anticipación, apresurando, dice el versículo 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Apresurando. Habla de un deseo intenso, porque algo suceda. Ay, no, Señor, tárdate. Todavía me faltan 3 materias de la universidad. Yo quiero graduarme. Ay, soy soltero y necesito casarme. Por favor, ven después que termine la ceremonia de boda. Pero hermano, todos los logros y éxitos de esta vida palidecen, son disparate para aquel gran día. No te tardes, es lo que hay que decir. Ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Ven ya. Deseamos más que nada ver tu rostro. Deseamos más que nada estar contigo donde nadie nos separará. Ese es nuestro anhelo más profundo. Nos anticipamos a ese día. Esto es lo que está diciendo. Señor, como si te apresuráramos. Nos anticipamos. No estamos como las vírgenes insensatas. ¿Cómo estaban las vírgenes insensatas? Con sus lámparas vacías. No, estamos como las vírgenes prudentes, con sus lámparas llenas de aceite. Aleluya. Esperamos con ansias. Sí, lo esperamos. Ese día vendrá y será glorioso. Segunda Tesalonicenses 1:6 nos muestra el gran contraste, amigo mío. Teme al Señor, porque para su pueblo será un día de gozo, pero para los que no conocen al Señor será un día terrible. Pablo no lo puede poner mejor aquí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 6, cuando dice: porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Oh, aleluya. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser ¿qué? Admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Gloria al nombre del Señor. Cuánto anhelamos que el Señor aparezca. Aparecerá. No hacemos caso de los burladores, no hacemos caso de los que se mofan. No, aleluya. Declaramos como la iglesia. Apocalipsis capítulo 22. El espíritu y la esposa. ¿Cómo dice el espíritu de la esposa? Ven. El que oye, diga. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome.
gratuitamente del agua de la vida. Versículo 20, el que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, nos anticipamos a aquel día en que tú romperás los cielos con tu presencia. Y tu iglesia, oh Señor, te recibirá. Aleluya. Para ser admirado y amado por tus santos. Oh Señor, concede nuestra expectación. Concede nuestra expectación. Purifica todo otro anhelo que palidece, todo otro anhelo mundano. Oh Señor, para que este gran anhelo, oh Señor, consuma nuestros corazones. Hazlo conmigo y hazlo con tu pueblo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, sí, como la iglesia nosotros también clamamos. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Oh, Señor, pero también oramos por los que no te conocen. Abre sus ojos hoy. Abre sus oídos para que escapen del gran día que vendrá. Para que escapen del día del juicio. Para que escapen de aquel momento. Oh, Señor, que corran a ti hoy. Que corran a ti hoy. Hazlo, Señor. Señor, mira a nuestros familiares que no te conocen. Señor, los amigos que no te conocen. Nuestros vecinos que no te conocen. Oh, Señor, que seamos nosotros portadores de tu evangelio. Portadores de esta buena noticia. Para que aquel día no lo sorprenda. Hazlo, Señor. Hazlo. Nosotros te lo pedimos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Oh Señor, adoramos tu nombre en esta hora y te damos gracias porque tú eres bueno.